La chacarera es una especie folclórica que se toca y se baila en todo el país. Santiago del Estero la adoptó como un sello de su identidad. Allí se baila espontáneamente en todas partes. Niños y ancianos, todos zapatean al compás del inconfundible bombo legüero. La raíz rítmica de la chacarera es común a varias especies folclóricas, tanto argentina como latinoamericana. Se habla de la chacarera como un género mestizo, y es por eso que es importante conocer sus orígenes. La chacarera es un género que pertenece a una gran familia, podríamos llamar, que algunos musicólogos han denominado como zamacueca, que se infiere que se fue constituyendo a lo largo del periodo colonial y que es heredera de diversas tradiciones, ¿no? Y a su vez la chacarera es una estructura rítmica que también podemos suponer hereda en gran medida algunos desarrollos que probablemente provengan de África, ¿no? La herencia de los esclavos traídos a lo largo del periodo colonial. África, Europa, América y con el tiempo la chacarera. La gente que venía de África ya traía la música natural del ser humano que en la antigüedad era usada como cosa diaria también, para el trabajo, para ceremonias diarias de la vida, y la percusión, tan importante, porque en Europa no había esa percusión, eso es África. Los tambores, los parches, eso viene de África. En el siglo XVIII, los conquistadores españoles trajeron esclavos africanos desde el Perú para trabajar como mano de obra en la fundación de la ciudad de Santiago. El territorio de Santiago del Estero se volvió una zona de frontera donde convivían los conquistadores, los indígenas y una gran cantidad de población africana esclava. Toda la música de América, desde Norteamérica hasta la Patagonia prácticamente, es toda música de fusión. Fusión de las tres culturas que convivieron, que fueron la de los conquistadores, la de los esclavos africanos y la de los pueblos originarios. Eso se mete en una olla, se mezcla, y hay lugares que tienen como más influencia una cultura que otra. En el caso de la chacarera, según dicen, el origen, la chacarera deviene de la marinera peruana. Cuando van a hacer la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, que es la ciudad más antigua de lo que hoy sería la Argentina, vienen por el Camino Real desde Lima y traen los esclavos a todos en carretas por el Camino Real. Y llegan, y cuando los africanos ven que hay árboles y hay animales de donde sacar el cuero, ahí construyeron los primeros tambores, o sea que después se llamaron ahí bombo. En ese lugar, ese toque del ritmo, de la rítmica de la marinera, devino en chacarera en la zona de Santiago del Estero. Todas las músicas que descienden de Perú
Muchas de ellas son en compás de 3/4, con la particularidad que el acento está en el segundo y en el tercer tiempo. Ahí tenés una chacarera que venía de algo por ahí que tenía un matiz más peruano. En definitiva, todas estas músicas tienen una polirritmia básicamente entre 6/8, 6 octavos y 3/4. El 3/4 sería esto: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso solo ya nos remite a la chacarera, ¿no? Así, esta misma acentuación en cada zona, particularmente en la Argentina, va tomando en cada zona un matiz particular, pero la acentuación casi que es como un denominador común, ¿no? Decíamos hoy la chacarera, la cueca, la samba carpera. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na, 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 na. Na, 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 na. Esta es una huella. Na, 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 na. O sea que hasta la provincia de Buenos Aires llega el mismo, como la misma matriz rítmica, la misma matriz polirrítmica sería, con esta acentuación, ¿no? Un 3/4 acentuado en el segundo y en el tercer tiempo. La zona de mayor difusión de la chacarera es el noroeste argentino, Salta, Tucumán y en especial Santiago del Estero. Como en las antiguas tradiciones africanas y nativas, en Santiago del Estero la música sigue siendo parte de la vida cotidiana. Correspondida barranquera no has de sufrir. Si un amor se te va, no llores más, otro ya te ha de venir. La danza de la chacarera es ágil y se baila en pareja suelta. Tiene una coreografía de giros y vueltas que acompaña la estructura musical, pero da vuelo también a los bailarines para jugar e improvisar con movimientos y figuras propias. Ya las cuerdas se han lanzado, de espaditas con violín. Sigue una vez, dale nomás, la chacarera está aquí. Tradicionalmente, la chacarera se toca con bombo legüero, violín y guitarra. El uso de las cuerdas y su poética de versos de 8 sílabas ordenados en cuartetas son herencia de la cultura española. Se dice del bombo legüero que es el hijo del bombo nativo. Al bombo nativo lo usaban las culturas prehispánicas, con cuero de chivo o cabra y sin aro. Con la llegada de los tambores militares españoles, se le incorpora el aro de madera y los tensores. El bombo no nace como instrumento musical, sino nace como medio de comunicación. Y eran bombos grandes, por eso es legüero, leguas de distancia, legüero. Entonces golpeaban, pero de acuerdo a los tipos de golpes, la gente que estaba a legua de distancia escuchaban, entonces ellos sabían, por el golpe sabían qué es lo que había en el pueblo. Si habían carneado, si había baile o si había velorio.
A raíz de las migraciones internas de mediados del siglo XX, la chacarera fue llegando a Buenos Aires. Buenos Aires ofrecía trabajo y la posibilidad de difundir y comercializar las músicas nacionales. Los músicos que llegaron a la ciudad en busca de trabajo trajeron consigo la música de su tierra, la chacarera. Debido a esta afluencia, la chacarera fue tomando renombre en las voces de los hermanos Ábalos, los Carabajal y los hermanos Simón, entre muchos otros conjuntos. La chacarera para el santiagueño es un elemento natural de la vida diaria y cotidiana, y lo vive así en el ámbito más cercano, que es la propia casa, y así es que surgen las historias musicales de Santiago, que han sido siempre familias. Los hermanos Díaz, los hermanos Ábalos, los Carabajal, los Juárez, los hermanos Toledo, los hermanos Jiménez, los hermanos Simón, siempre se han dado a conocer así en familia. Señores, embajador santiagueño, de piel morena y curtida por los infiernos de enero. La poesía de la chacarera fue variando con el tiempo. En sus comienzos trataba temáticas más vinculadas con el paisaje y con la vida cotidiana de los músicos. Esos temas a veces se abordaban con un tono picaresco. Una chacarera del tiempo de Andrés Chazarreta. Una vieja en un burro corriendo un sapo. Una vieja en un burro corriendo un sapo. Perdió la tabaquera llena y tabaco. Una vieja en un burro corriendo un sapo. Paisaje, costumbres y cosas de amor y también picarescas, ¿no? Esas eran las características de las letras de las antiguas chacareras. Hasta que en un momento dado el pueblo santiagueño se tiene que ir de Santiago porque la historia política así lo establecía, así lo ha empujado al santiagueño a tener que irse, y empiezan a aparecer las chacareras que hablan de ese desarraigo, de esa tristeza, de esa nostalgia por estar lejos del lugar. Entonces aparece, y creo que es Julio Argentino Jerez, bandeño, el que más ahonda y el que más profundidad le da a ese desarraigo y a lo que sentía y a la añoranza, justamente con su chacarera, que es el himno santiagueño, que es la chacarera Añoranzas. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pacacho y mate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el creador me llame para la entrega. Que mi hueso, piel y sal abone mi sueldo natal. La chacarera transitó un largo camino en su poética. Es así que hoy también refleja las inquietudes del hombre y su existencia. Yo nunca miro a las rosas por su color de quimera. Las miro porque ya tienen la sangre de los que sueñan, porque en su gaje florece la mano del que la siembra. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no liberan las penas de los que están en la tierra,
del pasaje de un país que ha sido netamente rural, digamos, y cuya impronta era todo el campo. Después, cuando se comenzó a industrializar y la gente llegó a las ciudades, empezó como más cosmopolita todo y una influencia muy grande de ciertas músicas que, favorecidos por los medios de comunicación, sin proponérselo, influenciaron tanto a autores como compositores. Siempre hay un cambio, siempre, porque esto, si hay una cosa que le sucede a la cultura, es que no es estática, es dinámica. Y entonces, para bien o para mal, siempre va cambiando. La chacarera es desde su origen un género mestizo y de confluencia. Estos encuentros, que nutrieron su ritmo, son el motor que mantiene a la chacarera en permanente búsqueda, en permanente movimiento.